Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando recorremos el programa iconográfico que Felipe II desarrolló para el Escorial, es indudable el protagonismo que quiso darle a su concepto de monarquía católica. Sin embargo, hay un espacio muy particular dentro del monasterio de Escorial, la biblioteca, porque si bien se encaja en ese programa iconográfico general, en el caso de la biblioteca, Felipe II se preocupó porque, a pesar de que el final majestuoso de esa decoración fuera la teología, antes de llegar a ese punto, pretendió que los artistas desarrollaran todo el grupo de saberes propios de los seres humanos. Y vamos a encontrar todas las ramas del saber desde la antigüedad hasta los tiempos de Felipe II. Y resulta muy curioso porque cuando en los manuales de historia del arte se hace referencia al Renacimiento y a ese Renacimiento más humanista, la referencia obligada va a ser siempre la Escuela de Atenas en las estancias vaticanas pintadas por Rafael. Y sin embargo, esa Escuela de Atenas en las estancias vaticanas es una anécdota, porque esas estancias vaticanas están decoradas sobre todo en un gran homenaje a los papas. En el caso de la Biblioteca de Escorial, la situación es muy distinta. Insisto, al final se rinde ese gran homenaje a la teología, pero en un espacio mínimo, porque la mayor parte de los frescos están dedicados a los saberes humanos. Es decir, si buscamos un ejemplo notable de cuál sería ese arte hipotético perfecto que los manuales de historia del arte quieren definir como un renacimiento humanista, ese ejemplo se encontraría en esta biblioteca de El Escorial. En 1556, el rey Felipe II recibió un memorial de Juan Pérez de Castro, recomendándole la creación de una gran biblioteca propia de la monarquía, pero abierta en parte a los eruditos. Abierta en parte, pues la idea de Pérez de Castro era que esa biblioteca había de ser a la vez una biblioteca propiamente dicha, reuniendo las obras principales de los autores clásicos y los autores cristianos, un centro de investigación, presentando la cartografía más avanzada junto a tratados de geografía e historia natural, y finalmente, el propio archivo principal de la monarquía. La idea era construir esa biblioteca en Valladolid, por haber sido durante la primera mitad del siglo XVI la principal sede de las cortes de la reina Juana I, de Carlos V, y aún seguía siéndolo para la infanta Juana, hermana de Felipe II y regente de España en nombre de su hermano. Pero cuando Felipe II regresó definitivamente a Castilla en 1559, si bien retuvo la idea de Juan Pérez de Castro, dado que el rey estaba decidido a hacer un monasterio real en la Sierra del Guadarrama, el de El Escorial, había de ser allí donde instalase esa gran biblioteca. Con el hecho de querer colocar la biblioteca dentro de un monasterio en mitad de la montaña, la idea de Pérez de Castro quedaba un tanto distorsionada, pues alejaba la posibilidad de facilitar la consulta de esa biblioteca por parte de los eruditos. ¿Quién era Juan Pérez de Castro? Nacido en el pueblo guadalajareño de Quer hacia 1510, estudió en Alcalá de Henares, donde obtuvo el bachillerato en cánones en 1531, para después partir a la Universidad de Salamanca, donde conoció a Hernán Núñez de Guzmán, notable helenista que había servido al gran Tendilla, el sobrino del cardenal Mendoza, y que había colaborado, Núñez de Guzmán, en la edición de la Biblia políglota del cardenal Cisneros. Fruto de esa relación con Núñez de Guzmán, Juan Pérez de Castro mejoró su dominio de los autores y las lenguas clásicas, latín, griego y hebreo. Pero además, Pérez de Castro entró al servicio de Diego Hurtado de Mendoza, hijo del gran Tendilla, con quien partió a Italia para participar en el Concilio de Trento, donde entonces entró a trabajar para el cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla. Fue entonces cuando Pérez de Castro comenzó a reunir
una notable colección de manuscritos y libros, siguiendo las modas bibliófilas establecidas en las cortes renacentistas italianas. Sin embargo, hemos de entender bien estas bibliotecas renacentistas, que era lo que Pere de Castro quería que Felipe II estableciera en España. Ya hicimos una sierra de historias dedicada a la Biblioteca Vaticana, establecida por el Papa Nicolás V a partir de 1448, y que se ha considerado el punto de partida de esas bibliotecas renacentistas, en la preocupación de los papas por recuperar un saber clásico supuestamente olvidado en la Edad Media. En aquel programa explicamos cómo esa Biblioteca Vaticana se había creado ya en el Bajo Imperio Romano y había sufrido las mismas vicisitudes que el papado en general. Lo que Nicolás V hizo fue restaurar la biblioteca tras las pérdidas producidas por el traslado de la sede papal a Aviñón. En realidad, las bibliotecas habían sido una constante durante toda la Edad Media, sobre todo en ámbitos monásticos, donde reunieron por igual libros religiosos y de autores clásicos. Desde que a finales del siglo XI comenzaron a establecerse las universidades, vinculadas sobre todo a sedes episcopales, afloraron nuevas bibliotecas universitarias, que en el sur de Europa se vieron favorecidas por la extensión del uso del papel para la fabricación de los libros, y en donde los autores clásicos, comenzando por Aristóteles, eran omnipresentes. Esa llegada del papel a Europa también fue aprovechada por la nobleza, que comenzó a establecer sus propias bibliotecas desde el siglo XII, algo que se reflejará en las cortes de los reyes sabios, como Alfonso X en la Castilla del siglo XIII o Carlos V en la Francia del siglo XIV. Unos monarcas que, en cualquier caso, no hicieron más que agrandar unas bibliotecas ya creadas por sus antecesores. ¿Cuál fue entonces el gran cambio en esas bibliotecas del Renacimiento? Pues la imprenta de tipos móviles, creada por Gutenberg en 1450, que permitió una reproducción masiva de los libros y, con ello, la posibilidad de crear bibliotecas de unas dimensiones hasta entonces desconocidas. Que la bibliofilia ya no fuera el pasatiempo solo de reyes, abades y obispos, sino de cualquier erudito con afán por aprender y coleccionar textos como el propio Pere de Castro. Por supuesto, que los libros fueran asequibles para más gente supuso un cambio a largo plazo, dado que la capacidad para difundir las investigaciones y debatir sobre ellas aumentó. La llamada revolución científica del siglo XVII, en gran medida, bebe de esa popularización de los libros. De modo que Pere de Castro, con su memorial de 1556, lo que soñaba era con la mayor biblioteca de la cristiandad, formada por el monarca más poderoso del momento, Felipe II, que podría así ofrecer a sus súbditos el centro de saber más amplio conocido, esa popularización de los libros. Pero el rey, a quien le entusiasmó esa posibilidad de reunir una colección de libros inigualable, la idea de favorecer la consulta de todos esos libros, colocándolos en la populosa Valladolid, no terminó de convencerle. ¿Reunir la colección más ambiciosa? Sí. ¿Habilitar un espacio de nobleza singular para todos esos libros? También. ¿Un espacio que permitiera el estudio a los eruditos? Sin duda. Pero en el Escorial, bajo la supervisión del monarca, asegurándose que el saber se hacía accesible, pero con cautela. Una actitud cautelosa que no ha de sorprendernos. Estamos a mediados del siglo XVI. La lucha entre católicos y protestantes está en plena efervescencia. Los libros heréticos son perseguidos por doquier. Obviamente, los católicos consideraban como heréticos unos libros y los protestantes otros. Con lo que si algo llama la atención en el empeño de Felipe II por crear su biblioteca, no fue su cautela, sino que, viviendo el tiempo que se vivía, a pesar de todo, se empecinase en hacer esa inmensa biblioteca donde tendrían cabida no solo los buenos textos católicos, sino todos los otros saberes que venían de la antigüedad,
ese mundo clásico tan querido por los renacentistas. En el proyecto inicial para el monasterio de El Escorial, elaborado por Juan Bautista de Toledo, la llamada Traza Universal de 1561, la biblioteca no estaba ubicada donde hoy la encontramos, en la entrada al monasterio, ubicación que ya fue decidida en las modificaciones realizadas por Juan de Herrera a partir de 1572. Fue entonces cuando en la fachada principal, sobre la entrada monumental, se habilitaron los pisos que habían de albergar la biblioteca, comenzando por el salón principal o de los frescos, además de otras estancias, como el salón alto, por encima del salón de los frescos, para los libros duplicados y los prohibidos, y el salón de verano, destinado a los manuscritos. Curiosamente, la biblioteca comenzó a formarse antes de su construcción. Los primeros libros, 42 exactamente, donados por Felipe II, llegaron a la Fresneda, la estancia provisional de los Jerónimos del Escorial, en 1565. En la siguiente década, las donaciones fueron creciendo hasta el punto de que cuando la biblioteca fue entregada oficialmente al monasterio en 1575, ya tenía más de 4.000 volúmenes, para lo que el rey había enviado embajadores por todos sus reinos, tanto en la península ibérica como en Italia o los Países Bajos, buscando códices y libros para el Escorial. Entre los principales recolectores de libros estuvo Benito Arias Montano, notable hebraísta que en aquellos años residía en Amberes, donde Felipe II le había encomendado una nueva edición de la Biblia, conocida como Biblia Regia, que mejorase la políglota de Cisneros. Esa mejora se haría al utilizar los textos originales en hebreo del Antiguo Testamento, en vez de la versión latina de la Vulgata. La edición de esa Biblia Regia fue realmente compleja, pues en el Círculo Papal de Roma se consideró que podía ser herética por ese rechazo a la Vulgata, una postura que también fue defendida por algunos teólogos españoles. La actitud de Felipe II de defender su Biblia Regia se convirtió en una nueva fuente de enfrentamiento con el papado, hasta que por fin, presentada esa Biblia Regia a la Inquisición, fue aprobada, gracias al informe favorable de Juan de Mariana, que había sido nombrado censor jefe de la Inquisición para este asunto. Cuando la edición de la Biblia Regia ya se había concluido en Amberes, Benito Arias Montano regresó a España en 1576 para ser el primer bibliotecario del Escorial y poner un primer orden en esos 4.000 volúmenes recibidos. Todo este trabajo de catalogación se llevó a cabo al tiempo que se estaba construyendo y habilitando la propia biblioteca, siguiendo las trazas de Juan de Herrera, con especial protagonismo para la sala de los frescos, de 54 metros de largo, 9 de ancho y 10 de alto, todo cubierto por una monumental bóveda de cañón que fue donde se desarrolló lo más destacado del programa iconográfico. Juan de Herrera también diseñó la gran estantería, compuesta por 54 libreras, fabricadas en maderas nobles y ensamblada por el equipo del italiano Giuseppe Freccia, que llevaba trabajando en el mobiliario del Escorial desde 1575. Con todo, la decoración de la biblioteca se demoró algunos años, pues no la comenzó Pellegrino Tibaldi hasta enero de 1589. Ya hemos visto en una sierra de historias previa todas las dudas que tuvo Felipe II sobre el artista a quien encomendar su ambicioso programa iconográfico, a desarrollar tanto en la basílica como en el convento y en la biblioteca, hasta que se decidió por Tibaldi y su equipo. ¿Quién fue el responsable del programa iconográfico que Tibaldi pintó en esa bóveda de la biblioteca? En la crónica de la construcción del monasterio, redactada por Fray José de Sigüenza, dentro de su historia de la Orden Jerónima, Fray José se atribuyó la mayor parte de ese programa iconográfico. Obviamente, bajo la supervisión de Felipe II, quien tenía a Fray José como un consejero muy cercano. Sin embargo,
es posible que aún fuera mayor la influencia que ejercía sobre el rey Benito Arias Montano, a quien hemos visto antes encargado de la Biblia Regia y que fue llamado al Escorial precisamente para hacerse cargo de la biblioteca. Es más, el propio Fray José de Sigüenza se declaraba discípulo de Arias Montano, de modo que el peso de las ideas del maestro, que se retiró del Escorial en 1586, sobre el discípulo, debió ser notable. Como decíamos antes, Arias Montano se había visto envuelto en la polémica de la edición de la Biblia Regia por preferir los textos hebreos originales del Antiguo Testamento frente a la versión latina de la Vulgata, el texto elaborado por San Jerónimo en el siglo IV y que desde entonces había sido el canónico para la Iglesia Católica. Recordemos que cuando Arias Montano editó esa Biblia Regia, fue en los años posteriores al Concilio de Trento, cuando había una tendencia dentro de la Iglesia Católica que abogaba por un dogmatismo a ultranza, y esas supuestas liberalidades de Arias Montano al cuestionar la Vulgata fueron mal vistas. Solo que Felipe II apoyó a Arias Montano en ese sordo conflicto que el rey español mantenía con los papas de Roma, por ver quién defendía el correcto catolicismo. A comienzos de 1589, el Papa Sisto V lanzó un programa para reeditar la Biblia Vulgata, una tarea que remataría el Papa Clemente VIII en 1592. Es en esos años en los que los papas ofrecen una Biblia canónica en oposición de la Biblia Regia de Felipe II, cuando se pintó la biblioteca del Escorial. Con el programa iconográfico de la Biblioteca Escorialense, donde había cabida para los saberes clásicos junto con los cristianos, el rey se mostró aún más combativo, defendiendo esa apertura de espíritu que tuvo Arias Montano al considerar las otras fuentes del saber antiguo como complemento a los padres de la Iglesia cristiana. ¿Queremos decir con esto que los papas de Roma de esos finales del siglo XVI eran más intransigentes que Felipe II? Después de todo, esa unión de los saberes clásicos y los saberes cristianos había sido una de las características del arte de los papas, pero de los de comienzos del siglo XVI, tal como demuestran las pinturas de Rafael y sobre todo la bóveda de la Sistina de Miguel Ángel. ¿Estaban renegando los papas de ese maridaje de clásicos y cristianos? ¿Estaban rechazando el renacimiento de Julio II de León X? ¿Era Felipe II quien había quedado como último defensor de ese renacimiento? En cierta medida, así fue, pero no solo por un debate teológico, que se dio, sino por esa enemistad entre los papas, que aún aspiraban a ser la autoridad máxima de la cristiandad latina, frente al monarca más poderoso de su época, que impedía esa autoridad máxima de los papas. La bóveda de la Biblioteca del Escorial está dividida en 9 tramos. El tímpano situado a los pies de la biblioteca, donde se encuentra la filosofía. 7 tramos sucesivos en la bóveda, representando cada una de las artes liberales. Y por fin, el tímpano de la cabecera, donde se pintó la teología. Cada una de las 9 iconografías señaladas, la filosofía, las artes liberales y la teología, por debajo tenían historias vinculadas con el motivo principal. En el caso de las artes liberales, 2 escenas, una a cada lado de la bóveda. Pero además, en las artes liberales se insertaron los retratos de una serie de sabios relacionados con esas artes. La encarnación de la filosofía quedó potenciada al estar rodeada de 4 de los más grandes sabios de la antigüedad: Sócrates, Platón, Aristóteles y Séneca. Por debajo, una representación de la Escuela de Atenas, que indudablemente podemos asociar a esa otra escuela de Atenas del Vaticano pintada por Rafael. Pero si en el Vaticano toda la filosofía clásica se resumía en un solo cuadro, el único de todas las estancias de Rafael dedicado a los sabios de la antigüedad, en el Escorial, la filosofía clásica se contaba por capítulos, y la Escuela de Atenas era solo uno de ellos,
centrado además en el debate entre los académicos platónicos defensores del idealismo y los estoicos, partidarios de una vida material racional. Partiendo, por tanto, de la filosofía como base del conocimiento, había que desarrollar a través de las artes liberales. Ese compendio, también de origen clásico y bien articulado a lo largo de la Edad Media, en dos conjuntos de saberes. El trivium, que versaba sobre la elocuencia para explicarse correctamente, y el quadrivium, que apelaba a la lógica de los razonamientos. El trivium del Escorial partía de la gramática, con referencia a la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, para pasar por la retórica del Hercules Gallicum, que invitaba a abrir los oídos a quien quería entender, y llegar así a la dialéctica, mostrando a Zenón de Elea, considerado inventor de esta disciplina. En el quadrivium se comenzaba por la aritmética, con referencia tanto a los sabios hebreos como a los gimnosofistas de la antigua India, quienes más allá de su ascetismo eran conocidos por sus juegos lógicos. Tras la aritmética, la música, con la inevitable referencia al rey David, pero también al mito de Orfeo, tratando de sacar a Eurídice del inframundo tras dormir al cancerbero. A continuación, llegaba la geometría, recordando a Arquímedes y su muerte a manos de los soldados romanos, para arribar por fin a la astrología, el estudio del cielo como paso previo a conocer a Dios, en donde tienen cabida tanto los sabios del antiguo Egipto como Dionisio el Areopagita, por su estudio de las jerarquías celestes, aunque hoy sabemos que ese trabajo es de otro autor antiguo, conocido como el Pseudo Dionisio. Toda esta sabiduría adquirida a través de las artes liberales quedaba supeditada, sin embargo, a la fe cristiana, representada en la teología y, sobre todo, en el dogma correcto establecido a través de los concilios. Sin embargo, aquí Felipe II logró un último giro en su rivalidad con los papas de su tiempo. A la hora de representar un concilio, en vez de mostrar el de Trento, finalizado poco antes y del que el rey era un ferviente defensor, prefirió que se enseñase el concilio de Nicea. Toda una declaración de intenciones, pues si bien en Nicea se condenó a Arrio por su desviación de la verdadera fe, como en Trento habían condenado a los protestantes, la clave es que en Nicea quien presidió fue el emperador Constantino por encima de los papas, con lo que Felipe II enviaba un claro mensaje a los sumos pontífices de su tiempo sobre quién tenía la verdadera autoridad. De este modo, la idea final quedaba clara. En el debate sobre quién representaba el verdadero catolicismo, Felipe II se presentó como su auténtico defensor, a modo de un Constantino redivivo, un catolicismo que además no renegaba de su pasado clásico, incluso de los sabios más antiguos, como los egipcios de los tiempos de los faraones. De esta manera, cuando Tibaldi terminó de pintar los frescos de la biblioteca de El Escorial en 1591, Felipe II había superado las aspiraciones de los papas de comienzos del siglo XVI, Julio II y los papas Medici, y sus humanistas cristianos, incluido Erasmo. En El Escorial se habían reunido todos los saberes, los clásicos y los cristianos, en las pinturas de las bóvedas y en los libros de las estanterías. Y todo bajo el gobierno del buen príncipe católico, Felipe II, convertido en el modelo del perfecto caballero cristiano por el que tanto pelease su padre el emperador Carlos V. El Escorial fue así la culminación de los ideales renacentistas, unos ideales que, sin embargo, no sobrevivieron a su promotor, el rey Felipe II, fallecido en 1598. En las décadas posteriores a su muerte, la intransigencia iría en aumento hasta derivar en la más terrible de las guerras de religión, la de los 30 años ocurrida entre 1618
y 1648 y que arrasó por completo el centro de Europa. Quizás Felipe II fuera el origen de esa intransigencia, pero por un momento, en el Escorial, quiso verse a sí mismo como un verdadero hombre del Renacimiento. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.